En uso de la palabra, la diputada por Santa Fe, Germana Figueroa Casas. Muchas gracias, señor presidente. Me dirijo a usted como diputada, pero también como alumna de grado, posgrado y docente de la Universidad Pública, una institución que no solo me formó, sino que también me permitió crecimiento y luego, dando clases, me permitió devolver un poco de lo que he recibido, contribuyendo a la educación de nuestros jóvenes. Esa doble identidad me coloca en una posición compleja y me obliga a reflexionar profundamente sobre las decisiones que tenemos que tomar en este sentido. Aumentar el presupuesto universitario automáticamente y por ley tiene un objetivo noble, que es mejorar la educación pública superior. Sin embargo, debemos ser claros y transparentes con la realidad. Aprobar un incremento sin un cálculo de impacto, sin una fuente de financiamiento clara y sostenible, no solo es irresponsable desde el punto de vista fiscal, sino también una forma de engañar a quienes confían en nosotros. No podemos prometer mejoras que en la práctica serían difíciles de cumplir. La experiencia nos ha enseñado que las soluciones rápidas, mal planificadas, pueden generar más problemas de los que resuelven. ¿Qué pasaría si al implementar esta ley, que se iría retroalimentando, actualizando sola, descubrimos que los fondos no alcanzan? O se trata de cumplir con esto y para poder lograrlo se termina emitiendo, presionando más sobre una inflación que se está tratando de controlar con mucho esfuerzo y mucho sacrificio de todos. Toda la sociedad argentina está haciendo un sacrificio porque quiere salir del círculo nefasto, vicioso de la inflación, déficit fiscal, endeudamiento, inflación, emisión monetaria. Entonces tenemos que lograr un equilibrio entre la necesidad tan importante de instituciones como esta y la necesidad de cumplir con todos. La inflación es un flagelo que castiga más duramente a nuestros conciudadanos más vulnerables, que son justamente los que más necesitarían poder tener las herramientas para poder concurrir a una educación superior, para poder mejorar, para poder crecer. Soy docente desde hace más de 20 años y cualquiera que haya dado clases en un término parecido no habrá dejado de notar cómo ha bajado la calidad del conocimiento y de la preparación académica de los alumnos que llegan a la facultad. Es impresionante la diferencia. Obviamente hay excepciones, pero en general terminan la secundaria sin estar lo suficientemente preparados para la universidad y se notan esas falencias hasta en la comprensión de texto. Por eso también quiero aprovechar, porque no hablé en su momento, para celebrar que empecemos a ver la educación como esencial y que se empiece a aplicar, porque necesitamos que los alumnos estén en las aulas, porque no va a haber educación superior de calidad si no hay una base de preparación. Y eso es algo que lo necesitamos realmente y se nota muchísimo. Es por eso que cuando se plantearon los fondos que iban a tener las universidades para este año, ya parece que fue hace muchísimo, pero fue hace unos meses, la verdad es que eran insuficientes. Por eso, desde nuestro bloque acompañamos un proyecto de minoría alternativo que sostiene que el Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 para garantizar el financiamiento educativo en cuanto al funcionamiento, y se lo autorizaba a realizarlo con el índice IPC del año 2023. Tras una reunión con el comité del Consejo Interuniversitario Nacional, finalmente
se acordó un aumento del 270% cuando la inflación del 2023 había sido del 213%. O sea que esto que está en este proyecto, digamos, en este dictamen, ya ha sido superado. No podemos olvidar, y ya fue mencionado en su momento por el miembro informante del oficialismo, que uno habla de cuánto se asigna a las universidades, pero si no lo paga, queda en una promesa vacía. Hay una deuda que se heredó para este año. Entonces, uno saca los números de 2023, pero fíjense que patearon, como muchas otras cosas del año pasado, se patearon trampas, bombas para este año. Por eso tenemos que ser tan prudentes y por eso es tan difícil intentar esta responsabilidad cuando es algo que sobre todo nos toca muy profundamente, como el tema de la educación superior. También en nuestro dictamen se modifica el artículo 58 de la ley 24.521 para tratar de empezar a establecer una distribución justa y objetiva de los fondos. También de acuerdo a los números de estudiantes matriculadas, el tipo de carrera, si tienen de grado, posgrado, otras áreas de formación. No es lo mismo, por ejemplo, las que tienen un hospital o las que tienen también escuelas secundarias. Tiene que ser transparente esa asignación, es algo que se viene planteando desde hace tiempo. También hemos hablado de esto cuando se habló de creación de universidades. En su momento nosotros planteamos que crear nuevas universidades cuando las que estaban funcionando tenían tantas carencias, tampoco parecía una cuestión lógica. Volvemos a legislar por expresiones de deseo sinceras y con ganas de hacer las cosas bien, pero que después no las podemos sostener. También planteamos que haya seguimiento y mecanismos de evaluación para poder ver el cumplimiento, ¿no?, de los objetivos y metas que se establezcan y que se asignen los recursos de manera, voy a leer, que se asegure el acceso a la educación superior en todo el territorio nacional, se fomente la calidad y pertinencia de la formación y se garantice la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Quiero recordarles que nuestro rol aquí no es solo aprobar leyes, es también cuidar que esas leyes sean viables, sean justas y puedan ser cumplidas. Sabemos que la educación es la herramienta más poderosa para romper el círculo de pobreza y construir un futuro mejor. Pero para que la educación sea verdaderamente accesible, necesitamos más que buenas intenciones, necesitamos una visión a largo plazo, un plan sólido, una gestión responsable que garantice que las políticas se sostengan en el tiempo. Vamos a votar a favor de este aumento presupuestario en el dictamen que vamos a acompañar, pero porque nuestra responsabilidad es asegurar que ese aumento sea responsable y que no se termine convirtiendo en un problema más grave para todo el país. Por eso, con la convicción de estar actuando con responsabilidad, vamos a votar por nuestro dictamen de minoría. Creemos firmemente en la necesidad de construir un futuro y que nuestras decisiones de hoy no lo comprometan para las oportunidades del mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Figueroa Casas.